tardes a todas y a todos. Muchísimas gracias por estar aquí hoy en Teleteatro. Vamos a hablar de Bertolt Brecht. Y deciros que hoy va a ser una sesión un poco más participativa. Os iré haciendo preguntas y me gustaría que sin ningún apuro, sin ningún agobio, porque lo que digáis os creáis que va a ser una tontería o va a ser algo inexacto. No, lo que yo quiero es que hablemos y que debatamos y de los errores aprendamos, ¿no? Bueno, como os decía, hoy vamos a hablar de Bertolt Brecht y quería empezar situando un poco el contexto histórico, ¿no? Porque ya no estamos en el siglo XVI como con la comedia del arte, nos hemos pasado al siglo XX y el siglo XX hay muchísimas cosas, ¿no? Europa es un hervidero, pero bueno, quería situaros un poco porque es un siglo, aunque Bertolt Brecht nace en el 89 y muere en el 1956, ¿no? Pero él está... ¿En qué año que no se ha entendido nada? Nace en el 1898 y muere en 1956. ¿No? Podemos decir que él transita la primera mitad del siglo XX, ¿no? Pero es importante que nos situemos y que entendamos que en el siglo XX, principios del siglo XX, tenemos la Primera Guerra Mundial, ¿no? Las dos grandes guerras, la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. La primera del 14 al 18, la segunda del 39 al 45, y también se ha sucedido la revolución, la segunda revolución industrial, ¿no? Que empieza en el 1870 y acaba en el 14, más o menos. Las que sois profes y profas, si me queréis apuntar cosas, porque yo acabé la carrera diciendo, joder, hay cosas que sé, pero hay otras cosas que no. Y en el mundo de la historia, englobar y enmarcar las cosas siempre me ha costado, ¿no? Así que si me queréis ayudar, yo encantado. Os decía eso, las dos grandes guerras, tenemos la Revolución Rusa también en el 17, ¿no? ¿Dónde murió su hijo? Donde murió su hijo. Maite ha hecho los deberes, veo ahí. Luego os voy a recomendar, recordármelo, os voy a recomendar un vídeo que está por ahí en internet sobre una ponencia que dio... Mira, os lo voy a enseñar. A ver, me voy a dar un poco más de luz. ¿Me veis bien? Sí, ¿no? Sí. Vale. Que da una charla que da, a ver, tengo aquí apuntado, Miguel Sáenz, que ha traducido las obras completas de teatro de Bertolt Brecht, un tochazo, aquí podéis ver, pero muy interesante porque habla de su vida y de quién era, porque fue un personaje muy curioso, muy peculiar, ¿no? Con cierta no buena fama, pero bueno, no es lo que nos interesa ahora, ¿no? Quizá era un tío no buena persona, pero con lo que trabajó y construyó sí que es lo que nos interesa. Os decía, es un principio de siglo muy convulso, con grandes cambios socioeconómicos, ¿no? Hay cambios muy acelerados, ya estamos con las máquinas, las comunicaciones empiezan a hacerse no tan rápidas como hoy, pero sí muy rápidas para el momento. Aparece la tecnología, la idea de la velocidad, aparecen todos los ismos, todas las vanguardias, ¿no? El futurismo. Bueno, estamos en ese momento, ¿no? Y una cosa muy importante es que empiezan a haber replanteamientos estéticos. Hay algo que se oye de fondo, ¿no? Alguien tiene puesto algo, no soy yo. Yo, debo ser yo, pero lo tengo muy bajito. Lo oímos. Se te cuela por ahí. Vale. Sigo mientras lo apaga. No hay unos replanteamientos estéticos, yo diría a nivel cultural general. ¿Se oye? Ahora ya no. Ahora no. Música, pintura, teatro, escultura. Bueno, hay una nueva manera de enfocar todo. La fotografía irrumpe con mucha fuerza. Las culturas lejanas, sobre todo las de Oriente, también empiezan a influenciar mucho a los artistas y abandonamos, o se abandona, no de manera 100%, pero se abandona o se empieza a dejar de lado todo lo que tiene que ver con el romanticismo, el realismo y simbolismo. También hay ciertas corrientes que van abandonando el simbolismo. Bueno, tengo aquí una especie de esquema que ya os lo pasaré, ¿no? A nivel teatral. Por un lado tenemos el naturalismo, el más objetivo, ¿no? De Antoine, de Otto Preminger,
Crane, tenemos un naturalismo a medio camino entre lo objetivo y lo subjetivo con Stanislavski, que es toda la escuela rusa, Meyer, Hall, tal. Bueno, es un momento de grandes cambios, ¿no? Y sobre todo lo que os decía, socioeconómicos, sobre todo por parte del proletariado, ¿no? Que ya ha empezado a trabajar en las industrias y muchos han dejado el campo y se han ido a las ciudades. Entonces, os cuento todo esto porque Brecht, al final, es un autor muy político. Que él, si veis fotos de él, veréis que siempre ha vestido como el proletariado. Él nunca militó con los marxistas, pero él se consideraba un marxista Comunista. comunista. ¿Cómo? Era comunista, pero no estaba afiliado al partido. ¿No? Y él sentía esos valores. Entonces, bueno, quería haceros un pequeño 4 datos sobre él, ¿no? Él estudió medicina en el Porque su padre era 17. médico. En el 18 escribe Val, con tan solo, creo que eran 19 años. Se va a Berlín en el 24. Y como os decía, es un comunista sin partido. Y en el 26, una cosa que es sobre lo que vamos a hablar hoy mucho, que no sé si lo conocéis de Bertolt Brecht, es el teatro épico, ¿no? Luego iré con él, porque es lo que de alguna manera lo ha catapultado o es la parte más interesante de él, ¿no? En el 26 escribe también la ópera de los 4 cuartos, que es una obra de teatro, un remake o una versión de una obra de John Gay que se llama La ópera de los mendigos. Y con esta obra lo que hace es criticar al orden burgués, pero representado por delincuentes, por prostitutas, por vividores, por mendigos, ¿no? Bueno, luego entraré un poco más en detalle con las características de este teatro y del teatro épico, ¿no? En el 33, Hitler alcanza el poder y Brecht huye a Dinamarca, ¿no? Son 5 años que está por Dinamarca. Un segundito que se nos suma alguien. Paula, fenomenal. Y, como os decía, allí es un momento en el que él está en el exilio y es un momento en el que él escribe La vida de Galileo, Madre Coraje y sus hijos, El alma buena de Sezuán, El círculo de Tiza. Bueno, es un momento muy creativo y donde él ya empieza a investigar y a profundizar en su nueva manera de ver el teatro. En el 41 viaja a Estados Unidos y el tío, estando allí, sigue siendo un autor político, como os decía antes, ¿no? Reivindicativo. Incluso se le imputan, ¿cómo era? Hola, Paula. Se le imputan, ¿cómo era? Disculparme, que esto tengo menos. Se le acusa de estar conspirando. Comunista de Estados Unidos. La caza de brujas de Estados Unidos. Sí, en la época de la caza de brujas de Estados Unidos se le acusa de estar en contra del Estado y el tipo va a testificar un jueves, no sé el día, el jueves, y al día siguiente se va. Vuelve a Berlín, que eso es en el 48, ¿no? O sea, que el tío allá donde va con una... Aunque viene de familia muy burguesa, esto es importante que lo sepamos, el tío siempre le hubiera gustado ser proletario, le hubiera gustado ser del pueblo, pero nunca lo consiguió porque no viene de ahí. En el 49 funda el Berliner Ensemble, que a lo mejor aquí Leonor me puede corregir con el acento. No. En el 55... Lo has dicho fenomenal. En el 55 le dan el premio Lenin de la Paz a un tío muy revolucionario y en el 56 fallece. Hay una cierta... hay un cierto enigma en su muerte porque se ha sabido a posteriori, él sufría una dolencia cardíaca, pero se intuye, se deja ver como que quizá le dieron ciertos fármacos que no le fueron muy bien y agravaron su dolencia. Bueno, ahí queda ese aspecto tan turbulento. Vale, me voy a centrar en algo muy importante, que es la parte para mí más... Bueno, yo la parte poética no la conozco tanto, aunque era un gran poeta, pero me voy a centrar en el teatro épico, ¿no? Dejadme porque... Vale.
del teatro épico hay muchos aspectos, ¿no? Vamos a ir hablando de ellos y yo os iré lanzando ahí alguna que otra preguntilla, pero quería centraros en el que el teatro épico busca sobre todo el distanciamiento, que seguramente lo habréis oído alguna vez, el distanciamiento brechtiano, ¿no? Brecht lo que quiere con sus espectáculos es concienciar al espectador. Entonces, le quiere hacer pensar, le quiere hacer sacar conclusiones. Entonces yo os lanzo una pregunta. ¿El teatro tiene que entretener o tiene que concienciar? ¿Qué creéis Yo creo- vosotras? Yo creo Concienciar. que ambas cosas. Tiene que concienciar. Una cosa no quita la otra. Concienciar. No, pero es. Y sobre todo el de Retroverse. Yo América, creo que José Luis. debería hacer las dos. Hay teatro de todos tipos, Ujú. como hay películas de todo tipo. El teatro es un lenguaje que puede expresar cualquier cosa. La comedia, la revolución, lo que sea. El ideal sería que entretuviera y que concienciara, ¿no? Podríamos decir que sería como... Hombre, en la misma obra, claro, pero que hay obras de comedia que son muy buenas y con el simple hecho de entretener. Ujú. Entonces, Por ejemplo, la comedia del arte, ¿creéis que era lo que vimos la semana pasada? ¿Creéis que era es un tipo de teatro para entretener o concienciar o ambas? Entretener. Para Entretener. ambas. Para entretener, ¿no? Entretener. Yo creo entretener. Quizá Es que podría yo- tener cierto... Sí, José Luis. No, que es que lo de entretener o concienciar y siguiendo lo que parece que era el teatro de Bertolt Brecht, porque luego también, aparte del épico, tenía unas características dialécticas, Ujú. pues entonces en la dialéctica, esa que parece que ahora no la discutiremos y nos vas a explicar, está precisamente esta cuestión. Me entretengo si soy un espectador que me conciencio y eso me hace entretenerme. Pero si no me conciencio, me aburro. ¿O no? Esa es la una parte de la dialéctica también. Ujú. Como va dirigido a concienciar al espectador y que el espectador entre dentro del espacio suyo teatral, si el espectador no consigue concienciarse, no se entretiene. Vale. Ahora indagaremos un poco y profundizaremos en esa concienciación, ¿no? De la que habla. Porque hago la pregunta a la inversa. ¿Qué hace que no nos concienciemos en el teatro? Pero es que el teatro es tan amplio, parece como que el teatro es una cosa sola. El teatro es un arte, es un lenguaje, es una vía de comunicación. Hay miles de millones de tipos de teatro y de obras de teatro y todo. O sea, decir teatro es como no decir nada. Yo creo que el texto hace mucho. Claro. Vale, lo que por donde quiero ir es lo que nos puede... lo que Brecht dice que hace que el espectador no se conciencie es si se mete en la historia. Por eso él hace un teatro en el que quiere que el espectador no se deje llevar por las emociones de la obra y sí se deje llevar o se conciencie en relación a lo que sucede. No quiere que nos identifiquemos con los personajes, sino que juzguemos lo que le pasa a esos personajes. ¿Vale? Esto es un poco... es más profundo, ¿no? Bertolt Brecht. Pero bueno, voy a ir un poco paso a paso, porque ha soltado un poco como el núcleo. Vamos a ir. ¿Cómo conseguimos este distanciamiento? Brecht utilizaba carteles, algo que es muy común hoy, ¿no? O que hemos visto muchas veces, que de repente sale alguien y dice Berlín con un cartel, o dice las 3 de la mañana, o dice estamos en la pensión de no sé dónde, ¿no? Nos da una información. ¿Qué pasa? Que eso, con eso intenta alejarnos de la historia. Pero quizá hoy lo tenemos más asumido, pero en el momento en el que aparece, le sorprende al público, ¿no? Sus escenografías buscan espacios irreales, no como el romanticismo, el naturalismo, el realismo, donde hay espacios muy detallados, ¿no? Incluso, por ejemplo, Stanislavski, Meyerhold, el teatro ruso, ponían, si la obra sucedía en una carnicería, ponían carne de verdad. Así, intentaban ir al realismo máximo, ¿no? Para dar esta idea de verosimilitud.
¿vale? Brecht se aleja de eso, busca espacios irreales. Hay personajes a los que les pone máscaras. Utiliza la música. Bertolt Brecht y Kurt Weill, que es su autor, el músico que va acompañado de él, no siempre, pero el cual los dos se engrandecen, de repente estaban hablando, un poco como los musicales de hoy en día, que están hablando y de repente ¡pum!, empieza la música, ¿no? Eso consigue que no entremos en la historia, sino que la estemos viendo. ¿Ok? Nos intenta alejar o distanciar de lo anecdótico, ¿no? Así como obras que podríamos llamar de comedia ligera o drama ligero, me da igual, sin desprestigiar a nadie, en la que entramos en una historia y la historia nos va llevando, él intenta siempre sacarte de eso, para que de esa manera te distancies y empieces a reflexionar, ¿no? Por ejemplo, bueno, trabaja sobre un desarrollo estético. Él utiliza el teatro como un arma contra el sentimentalismo, contra, como os decía, contra el romanticismo, ¿no? Por supuesto, se influencia mucho de la guerra, ¿no? La primera mitad del siglo XX es un momento de muchísima tensión. Ha habido un avance, como os decía antes, tecnológico en cuanto a las armas, ¿no? Ya la guerra no es de guerrillas, que también, sí, pero ya hay grandes instrumentos para matar, ¿no? Y todo esa violencia él la intenta traspasar a sus obras. Él busca en ese didactismo que el movimiento obrero alemán, porque él se centra con sus obras mucho en Alemania, aunque también toma obras de Oriente, ¿no? Como La buena persona de Sezuan. Bueno, busca que haya una autonomía, intenta que el pueblo sea autónomo con sus obras, ¿no? A él le gusta Oriente porque decía que había una gran sensatez en lo oriental, ¿no? En Confucio, en Lao Tse, ¿no? Grandes escritores orientales. Él intenta exponer los hechos. Esto es muy importante, él intenta exponer los hechos en vez de dramatizarlos, ¿no? De esa manera, él está intentando que el público absorba toda esa información, ¿no? Utiliza la técnica para apoyarse en lo narrativo, no en lo dramático. Él quiere contar una historia, pero no quiere que te mimetices con la historia, sino que la analices, que la cuestiones, que te preguntes, ¿no? ¿A alguien le suena por ahí móvil? Brecht quiere que nos posicionemos con un punto de vista, ¿no? Con un punto de vista sobre la fábula, sobre una historia, me quedo más o siempre estoy pendiente de la moraleja de esa fábula, ¿no? De ese punto de vista. Y con eso exponer esa desigualdad. Otra manera de verlo, Brecht intenta explicar el acontecimiento en vez de mostrarlo. ¿Ok? Antes iba a deciros que yo no sé si podríamos decir que con Brecht empieza o se inicia el teatro documental, pero es verdad que hay una fidelidad a lo documental, a intentar explicar a través de la fábula o de lo inventado, pero explicar una situación real, ¿no? Que afecta al espectador del momento. Promueve una distancia emocional de las acciones, como os decía, él no quiere, y lo quiere tanto para el espectador como para sus actores. Luego os voy a poner un vídeo famosísimo en el que Madre Coraje al final de la obra hace un grito sordo, ¿no? Porque él no quiere que nos emocionemos con el grito, sino que quiere que digamos, por eso o por esto otro, que nos lleve a la reflexión. Y trabaja sobre una cosa que es muy compleja y que se estudia en escuelas a nivel profesional, que él intentó trabajar el gestus, no lo llama el gestus, que es una actitud física o gesto que representa la condición del personaje, para que los actores no nos emborrachásemos o no se emborrachen de la emoción de esos personajes, porque son personajes con un gran contenido emocional, una gran carga emocional, pero él quiere que sus actores sean contenidos
y que viendo a un personaje ya podamos saber qué le pasa, pero por un gesto contenido. Madre Coraje, sus grandes obras son personajes, no hay grandes personajes corales, ¿no? Siempre hay un personaje central que sostiene, o varios personajes, y él quiere que esos personajes estén contenidos. Con esto, ¿qué consigue? Alejarse del drama realista que os contaba de Stanislavski, y también de la técnica, porque Stanislavski quiere que sus personajes, interpretados por sus actores y actrices, quiere conseguir una técnica realista. Yo os he hablado, ¿no? de Stanislavski, de la técnica stanislavskiana, ¿no? De conseguir el máximo realismo. Claro, esto entra en oposición con Brecht, que lo que quiere son personajes contenidos, que no haya ese realismo, ese desbordar de emoción, ¿no? Es que recuerdo, me ha venido a la mente, creo que era José Luis López Vázquez diciendo así con su acento: yo, eso del método Stanislavski, mira, yo he hecho muchas películas, me considero buen actor, y eso de llorar pensando en mi abuela muerta, a mí no me van a dar eso. Así que es un método un poco controvertido. Sí, yo ya os dije que yo es un método que conozco, pero que no trabajo porque, bueno, trabajas con tus emociones personales, hay que manejarlo muy bien, ¿no? Y yo soy más de la sugestión, del jugar, de encontrar el teatro a través del juego. Pero también en oposición, fijaros que con Antonin Artaud, Artaud era os hablaré, creo que sería un buen personaje para hablar de él, ¿no? Pero Artaud quería afectar al espectador a un nivel absolutamente irracional, ¿no? Quería tocar como las vísceras, entonces buscaba espectáculos que no tienen nada que ver ni con el realismo, ni con el simbolismo, bueno, historias, propuestas muy viscerales, ¿vale? Bertolt Brecht está entre medio, quiere conseguir algo como aséptico, porque él cree que en esta idea de lo aséptico podemos llegar al espectador y que el mensaje le llegue muchísimo más. También sabe que con la música, no sé si lo sabéis, creo que os lo he contado alguna vez, la emoción del ser humano, al ponerle música, la música ocupa el 60% de nuestra emoción. Por eso las películas utilizan muchísimo la música, ¿no? Ves una escena de dos que se van a separar, pues hay una música triste para que nos empuje a esa emoción. Y el 60% de la emoción, incluso puede que más, está en el oído, ¿no? Luego están el olfato, también despierta emoción, lo visual, evidentemente, pero el sonido, y en esta idea del sonido, la música, hace que la persona, que el espectador se pueda emocionar con muchísima más facilidad. Si no, probar a poner una película de acción, le quitáis el sonido y dices, hostia, mira qué detalles, ¿no? Pero cuando le pones toda esta idea de sonidos, nos hace alterarnos o nos hace emocionarnos. ¿Sí, Paula? ¿Vas a decir algo? ¿No? Ah, vale. Bueno, esto a grosso modo es un poco el teatro épico, o muy resumido. Entonces, yo os voy a ir haciendo ahora unas... Bueno, antes de un poco el tema preguntas, os voy a poner aquí unos vídeos para ir contrastando e ir viendo esto que os acabo de contar, ¿no? Algunos son en alemán, no los tengo traducidos, pero nos van a servir para ir viendo todo esto que os decía y yo os iré comentando, bueno, de lo que os he ido hablando, a ver si lo vamos viendo. Voy a empezar con un vídeo, como el otro día, de la misma serie, que he dicho, hostia, me ha aparecido aquí, digo, me ha parecido muy interesante. A ver, tengo que cambiar una cosita aquí. ¿Lo veis bien? Sí. Sí. Todo bien. Vale, pues a ver, lo hacemos esto un poquito grande. Vemos esto y ahora os comento. A ver. Bertolt Brecht, Stanislavski y Artaud son tres pilares de obligada referencia en el teatro moderno y contemporáneo.
Sus postulados, formulados desde diferentes perspectivas, abarcan todo el hecho teatral y van desde la puesta en escena, la dramaturgia y la interpretación, hasta la relación del teatro con el público y la función de este en la sociedad. Hoy le ha tocado el turno a Bertolt Brecht y a su teatro épico. Para ello, hemos invitado a Konrad Ziedrich, director de escena, formado en esta corriente dramatúrgica. Podemos decir que Brecht construye su teatro sobre los resultados de Stanislavski. Stanislavski buscaba la verdad emocional de los personajes y Brecht no se interesa tanto por un personaje, sino por la relación que existe entre ellos, cómo se comportan uno al otro. Por eso no entra demasiado dentro del personaje y deja mucho trabajo al público. Por ejemplo, Madre Coraje, y en esta función tú tienes cariño, tú estás triste por esta mujer, pero también tienes rabia que esta mujer no aprende de que destruye sus hijos y a ella misma porque comete errores básicos. Y si dejas al público un espacio libre, el público puede entrar en este espacio y emocionarse. Y para mí las funciones de Brecht que he visto son las funciones más emocionantes que he visto en mi vida. En esta escena, Madre Coraje quiere salvar a su hijo, que no le ejecuten, pero no quiere gastar demasiado dinero por eso. Y hace un negocio, como siempre hace en la obra, y así pierde el tiempo. Y al final, ella oye los tiros que matan a su hijo. Y esta escena es un ejemplo por este estilo brechtiano muy famoso, que ella grita, pero sin sonido. Y después le enseñan el muerto y ella tiene que negar que conoce a esta persona. Y es muy visible en esta escena con Helene Weigel, la mujer de Brecht, lo hace. Es una muy gran actriz. Eso no puedes hacer si no sientes profundamente la cosa, pero estás al mismo tiempo consciente que tú actúas y enseñas eso al público. Lo hace en una manera más grande, más visible, para que no el público se identifique con ella, sino que el público entienda la brutalidad de la situación que ella ha creado. Un pintor ruso decía, si quiero que la gente reconozca que un prado es verde, lo tengo que pintar en rojo. Y eso es todo. Si conocemos una cosa demasiado bien, no sabemos cómo es en realidad. Brecht quería, con este hecho, que tú veas una cosa quizá conocías de siempre, pero tú lo veas como nuevo. ¿Qué os parece esto que nos cuenta este señor? El último no me entera muy bien lo que decía, lo que quería expresar. Lo último, las dos últimas frases. Yo interpreto que si la realidad
te la representan de otra manera, tú esa realidad que tienes concebida hace tiempo, la encuentras nueva y por lo tanto abandonas la otra realidad y aceptas la novedad de esa realidad. Creo que quiere decir eso. De hecho, pues, bueno, en el fondo es el materialismo en que se basa la filosofía de Brecht, digo yo. Yo también he entendido que si hay algo que nos es tan habitual, tan socializado, tan intrincado en nuestra misma sociedad, en nuestros valores, que ni lo cuestionamos. Entonces, si alguien nos lo muestra desde otro punto de vista, un prado lo pone en otro color, pues, pero hay cosas sobre las que vivimos tan habituales porque están socializadas que no las cuestionamos. Yo entiendo que, Queda- perdón, quería decir que el hecho de poner el prado rojo te hace ser consciente de que el prado en realidad es verde. O Te sea, hace tomar conciencia, ¿no? De algo. tomar conciencia de cómo son las cosas en realidad al no mostrarlas como tú las tienes memorizadas o asimiladas. Es lo que he entendido. De hecho, todos los que hemos repartido carteles cuando éramos estudiantes o lo que sea, siempre nos decían no dejarlo demasiado tiempo porque la gente ve el cartel, se acostumbra y ya ni lo lee. O sea, se acostumbra a verlo y ya no hay que cambiarlo de sitio, moverlo. Y claro, si una cosa te acostumbra a verla tal como es, pierde el estímulo. Rogelio, ¿qué ibas a decir? Yo iba a decir que la realidad es tal como es y que no hay, es decir, que no se puede cambiar. Y entonces... La realidad es como es, evidentemente, pero la pregunta es, el arte, y en concreto a lo que nos dedicamos nosotros y nosotras, el teatro, ¿tiene que representar la realidad o creéis que no?